Saludarlo. Un fuerte abrazo a la distancia. Saludos con todos. Muy buenas tardes. Terminando agosto, ya empezando septiembre, ya se cierra el año prácticamente. ¿Cómo ve el tema de la recaudación? ¿Cómo ve lo que se va a venir? El 15% del IVA, ¿cree usted que se va a bajar al final de cuentas? ¿Cuándo cree que ya podemos tener de nuevo un poquito más barata la cosa? Bueno, a ver, algunos temas. Hace horas, la Asamblea Nacional acaba de aprobar una nueva reforma tributaria que se incorpora en la Ley de Control de Solidaridad y Control de Fondos y de Flujos de Entidades y Fines de Lucro, donde está incorporando un nuevo tributo. ¿A qué es el tributo? A las utilidades que no se han distribuido. En el Ecuador más o menos se estima que hay cerca de 30 mil millones de dólares en compañías cuyas utilidades no sean distribuidas. La reforma estaría golpeando sus utilidades y el gobierno estaría pensando recaudar ahí aproximadamente unos 500 millones de dólares. Al menos así está en el presupuesto general del Estado. Se habla de una reforma que produciría al erario nacional cerca de 500 millones de dólares. Así que la primera noticia es que hoy acaba de aprobarse en segundo debate esta reforma tributaria. ¿Qué falta para que salga de la República? Que vaya donde el presidente, y si el presidente sanciona la ley, es decir, la acepte, la manda a la ejecución, se convierte en ley de la República. Y eso tendrá que pasar hasta este viernes, que se cumplen los 30 días, periodo en el cual se deben sustanciar, conocer y aprobar las leyes de carácter económico y urgentes. Perfecto. Tema 2. Tema 2. El IVA, moverle el IVA, cambiarle, modificarle, etcétera, es imposible, no hay fórmula. ¿Por qué? Porque ese impuesto sí nos está dando más recaudación como país, mientras que el impuesto a la renta, que debería ser el impuesto que más recaude, que más genere, que más tribute, mira tú que está disminuido. El impuesto a la renta que el país cobraba en el año 2024, o peor aún en el 2023, era mayor que lo que se está cobrando en el 2025. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué era mayor y ahora es menor? La respuesta es porque las compañías cada vez tienen menor utilidades, porque a lo mejor incurren en más gastos, los costos se han disparado, los porcentajes de utilidad ya no son tan generosos como eran antes. Bueno, muchas razones. Lo que se muestra claramente es que hay cada vez menos utilidades en las compañías del Ecuador, y eso redunda en que cada vez hay menos impuesto a la renta. Por lo tanto, si es que hay menos impuesto a la renta, imposible modificar, mover, cambiar otros impuestos, entre esos el IVA. Por lo tanto, se quedará este año con esta última reforma. Si es que no vienen más reformas, parecería que ya no hay tiempo. De esa manera, el IVA al 15, el impuesto a la renta sin mayor modificación, y con este nuevo impuesto que lo acabamos de citar, que fue aprobado el día de hoy. Perfecto, Jorgito Escobar. Sí, gracias, abogado. ¿Cómo le va, Napoleón? Un gusto saludarlo a los tiempos. Hola, Jorge, saludos a ti. Igualmente. Ahora, vamos a las cifras y a los números, porque en el año 2024, aparte de aumentar el IVA a el 15%, también se cobraron tasas de contribución por seguridad en las diferentes empresas, las grandes y también las medianas. Esos montos han ido desapareciendo porque ya cumplieron su objetivo, ya fueron ejecutados. ¿Cuál es la alternativa que tendría el gobierno cuando hoy la proforma presupuestaria igual tiene un déficit de cerca de 4.500 o 5.000 millones de dólares? Sí, el déficit presupuestado para este 2025 es 4.600 millones de dólares. Perdón, 5.600 millones de dólares. Eso es más o menos casi un 5% del Producto Interno Bruto, y eso es bastante. Siempre había una métrica a nivel mundial que decía: los países no deben generar déficits superiores al 3% del PIB. Era una regla general mundial. Bueno, ahora los países se han excedido, el Ecuador ya está en el 5%, y las cosas cada vez un poco más complicadas. Tema 1. Tema 2 es que el escenario es complicado, Jorge, por algunas razones. Primero, vamos en el que tenemos que cerrar el bloque 43 del campo ITT. Hoy día, el Ecuador produce 169.000 barriles, 469.000 barriles de petróleo. Normalmente el país siempre ha producido cerca de 510.000, 520.000 barriles. ¿Qué significa eso? Que al día de hoy, donde todavía no cerramos todos los 211 pozos que hay en el campo ITT, ya tenemos menos producción.
Cuando cerremos todo el campo ITT, el Ecuador no superará los 400,000 barriles de petróleo. Eso significará que el país va a perder cerca de 4,5 millones de dólares diarios de no producción petrolera. Recuérdate tú, Jorge, que esa fue una decisión de los ecuatorianos. Me refiero a todos los que votaron, porque yo no voté, los que votaron a favor de cerrar el campo ITT. Esos son los costos de esas decisiones. Claro, si queremos cerrar campos petroleros, si la minería que les consultaron en Quito o en el Azuay y dijeron que no, pues ok, no, pero tienen que saber que de algún lado se paga la factura. En este caso, la factura se estaría pagando vía mayor recaudación tributaria. Y dos, cuando vemos la proforma, vemos que los gastos no pueden bajar. Tú ves que los gobiernos han tratado, y sobre todo ha tratado de disminuir algunas desincorporaciones, algunos reajustes, etcétera, y la nómina de este año subió respecto al año anterior. Es 10,300 millones de dólares la nómina del sector público. ¿Por qué? Porque en el escalafón del sector público, aunque no se contrate a ningún nuevo funcionario público, la nómina sube, porque sube el escalafón. Antes estaba en categoría 3, luego pasa a categoría 2, luego sube a categoría 1, etcétera, etcétera, y por lo tanto tiene mayor remuneración. Resumen, Jorge y amigos, el país tiene una coyuntura muy, muy compleja donde los gastos cada vez son mayores, nos desbordan, los ingresos tributarios ya estamos a full, ya no hay más de dónde, y los otros ingresos, que son los petroleros o mineros, cada vez están en picada por decisiones sin consultas, y eso sí, vamos a decir, no de gobernantes de turno, sino de los ciudadanos que en algún momento decidieron que se cierren campos petroleros y que no haya producción minera. Claro, entonces un poco la pregunta era, Napoleón, ¿cuáles son las alternativas que tiene el gobierno? Porque no guarda sin déresis que sea dispuesto en esta primera instancia la notificación de al menos 5.000 servidores públicos a través de la figura de la supresión y que tengamos un aumento en la nómina de la burocracia, porque ese monto que ahora subido a 10.000 y pico de millones de dólares, antes no pasaba de los 9.200 millones de dólares, era el 35% del presupuesto general del Estado. 9,600 millones de dólares al año anterior, 10,300 millones en esta. Y como dices tú, hemos supuestamente desincorporado cerca de 5,000 funcionarios públicos, pero la masa salarial es mucho más fuerte. ¿Cuántos funcionarios públicos hay en el Ecuador? Cerca de 700,000. Si tú desincorporas 5,000, eso es muy poco, eso es pequeño, eso no nos abastece, realmente no nos da todo lo que necesitamos para salir adelante. ¿No? Tema dos, pero tú me decías, ¿y entonces qué hacer? Mucho que hacer. Mira, tenemos que decidir como país si es que vamos a invitar a inversión extranjera o no, pero ya seriamente. A ver, tú, Jorge, ¿estás de acuerdo? Yo, no estamos de acuerdo. Usted que me escucha está de acuerdo, pero digamos de una vez y ya no cambiemos, porque lo que pasa es que en el mundo, en el exterior, nos ven a los ecuatorianos como mentirosos, como personas y como gobiernos, como país que no sostenemos nuestros compromisos. Pues pongámonos de acuerdo. ¿Queremos inversión extranjera? Ya, digamos que sí o que no. O en algunas áreas sí, en otras áreas no. Pero en las que decimos sí, ya seamos serios, invitemos a la inversión extranjera, pidamos capitales del exterior, que hagan industrias, empresas y que generen más riqueza. Si no generamos más riqueza, el país no sale. Segundo, definamos el rol del Estado. Tenemos un Estado petrolero con Petroecuador, un Estado que hace carreteras, puertos, aeropuertos, etc. ¿Queremos seguir teniendo eh, carreteras estatales o llevamos a un proceso de delegación? Como son concesionadas, las carreteras de toda la provincia del Guayas son concesionadas, las de Pichincha son concesionadas, pero por ejemplo las de Manabí ninguna, o las de Esmeraldas ninguna. Esto no puede ser, no puede haber una provincia A, provincia B. Tenemos que llegar a unificar criterios de esto. Concesión carreteras, vamos a suponer que estamos de acuerdo, lo concesionamos. Lo mismo con puertos, con aeropuertos, es decir, el Estado ya no puede tomar muchas actividades exteriores como las viene teniendo. El país realmente está en una coyuntura muy débil. Yo diría, Jorge, y espero no equivocarme, o mejor dicho, espero equivocarme por el bien de mi país, es que es un momento tan crítico que donde cometamos, el Ecuador comete un error, sería no un resbalón, sino una caída durísima, porque no tenemos hoy acceso a mercados internacionales ni créditos de gobierno, sino que estamos de alguna manera unidireccionalmente comprometidos con las fondos o las ayudas que nos puede dar el Fondo Monetario Internacional y ninguna otra opción.
Bien, son las 17 horas con 47 minutos. El abogado Napoleón Santamaría, experto tributario, está aquí en el diálogo de la tarde. Michelle. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera evidentemente hablar de la economía en el Ecuador. No estamos yendo muy bien. ¿Por qué es tan importante estos ajustes tributarios? ¿Y por qué le pregunto? Porque cuando nosotros hablamos a cada rato de estos ajustes tributarios es básicamente formas que nos sacan más impuestos, y la gran mayoría de personas no quieren pagar impuestos porque todo está más caro, el acceso al trabajo pleno en general tampoco es muy fácil aquí en el Ecuador en comparación a otros países. ¿Por qué están haciendo este ajuste? De verdad es importante. ¿Y por qué no nos estamos enfocando en una métrica que yo creo que económicamente nunca se habla mucho, que es el poder adquisitivo? Parecería que todos los gobiernos van pasando y lo que les interesa es mermar el poder adquisitivo, y lo que importa es, en cambio, cuánto a fin de mes las personas pueden, por ejemplo, guardar, o cuánto también las personas pueden comprar, o sea, generar más poder adquisitivo en general. Déjeme hacer un ejercicio académico contigo para que los canales que nos escuchan nos entiendan. Yo te pregunto algo, Michelle, y te saludo. ¿Tú pagas impuestos? ¿Sí o no? Lamentablemente sí, todos pagamos impuestos. Tú me has contestado correctamente. Y el amigo que nos está escuchando y me contestó y me dijo, no, yo no pago, se equivoca. Todos pagan impuestos. Muchos me dicen, yo no llego a pagar impuesto a la renta. Le digo, ok, no paguemos la renta porque no estás llegando, no gana más de $12,000 en el año. Sí, puede ser, todos los que ganan salario básico están exentos de pagar impuesto a la renta. Pero eso no significa que no pagan IVA. Cuando compran una gaseosa, pagan IVA. Y si compran una camisa, ropa, unos lentes, un reloj importado, ahí está el IVA, ahí está el ICE, ahí están aranceles, etcétera. Todo el tiempo se paga ahí IVA, todo el tiempo se paga IVA. Y todo el tiempo se pagan otros impuestos. Es decir, lo que tú nos has dicho es correcto, Michelle, todos pagamos impuestos, ¿sí? Entonces, este es un problema de todos, ¿no? Porque cada vez que haya menos plata en el erario nacional, habrá más impuestos y mayor esfuerzo fiscal a los ciudadanos, ¿correcto? Por eso es importante que todos, si no dominemos, entendamos qué es los impuestos en nuestra vida. Tema dos. Y los ciudadanos dirán, bueno, ¿y yo para qué me meto a entender cuánto pago impuestos? No, para una tarea, para que usted exija a sus gobernantes nacionales, subnacionales, seccionales y hasta de unidades públicas, exíjales que hagan bien las cosas. Mire, usted paga impuestos municipales al municipio. Yo voy a hablar como quiteño, yo le pago impuestos al municipio de Quito. Y muchos ciudadanos que nos escuchan de Guayaquil, de Machala, etcétera, pagan en sus ciudades, que también son impuestos. El predial, el 1.5 por mil, la patente municipal y bla, bla, bla. La pregunta es, ¿nos ocupamos de que los alcaldes gasten bien esos fondos públicos o somos cómplices, Michelle, del malgasto que hacen los alcaldes en farras, fiestas, algazaras y reyertas, contratando cantantes, artistas, bailarines y lo demás? En una noche se nos van millones de dólares y no nos quedó nada en la municipalidad. Si es que usted me contestó esa pregunta, que me está escuchando, querido amigo, como que sí, usted es parte de eso, entonces también es parte del problema, no se queje. Pero si usted es un ciudadano más consciente y está pensando en que no hay que permitirle que el alcalde de su ciudad no gaste en estas cosas y exigirle que más bien gaste en salud, en atención 1 y 2, en prevención médica, en bibliotecas, en canchas deportivas. Entonces esto cambia el concepto. Entonces, para eso sirven los impuestos, para que usted sepa el esfuerzo que está haciendo y ejerza la presión ciudadana que un ciudadano responsable hace a sus gobernantes de turno. Esto es lo más importante. Y dos, que sepa que finalmente, si un país no tiene más recursos naturales, y eso es lo que le está pasando triste y peligrosísimamente al Ecuador, cada vez tenemos menos recursos naturales, menos explotación petrolera, menos inversión extranjera en minería, entonces cada vez tendrá que haber más impuestos. Te doy un dato, Michelle, para que no te asustes. No digo que el Ecuador va por ese camino, pero te quiero comentar hasta dónde llega el camino. Brasil, el año 2023 entró en tal problema de recursos públicos que subió el IVA. Y la tarifa del IVA en Brasil el día de hoy es 27%. Como en Colombia es el 19%, como en Perú es el 18%. ¿Sí? Por lo tanto, no hay todavía proyectos para que llegue el IVA. Pero les quiero comentar a todos que otros países que llegaron a problemas más agudos tuvieron que llegar a tarifas de IVA supremamente altas porque no hay otro
forma de obtener recursos, sino que es con el esfuerzo fiscal. He ahí el tema. ¿Cómo hacemos para no tener más? Estar pendientes de la Casa Grande, que los ciudadanos se involucren en la administración del municipio, de la junta parroquial. Mira, en el país tenemos cerca de 4.700 juntas parroquiales. Todo ese gasto más o menos representa 1.800 millones de dólares, y los municipios 8.000 millones de dólares, y el IES 10.000 millones de dólares. Y nadie nos ocupamos de la cosa pública. Yo vivo en la junta parroquial X. Lo mínimo que debo hacer es pedirle al presidente de la junta parroquial que rinda cuenta. Oiga, ¿qué gastó la plata? Al alcalde, oiga, deje de gastar. Ahí hay un alcalde de Machala, no recuerdo ni el nombre, pero es público que él ha gastado en fiestas, artistas, etcétera, y la ciudad no tiene agua potable. Esto es intolerable, pero eso es responsabilidad de los corresponsabilidad. Malos gobernantes, muy malos ciudadanos que permiten, solayan o aplauden este tipo de malgastos. Qué terrible. ¿Cómo está, abogado? Es Alberto Quintana. ¿Cómo le va? La verdad es que me gustaría quedarme ahí, en ese andarivel, porque justamente usted tocó el ejemplo más claro, ¿no? Una ciudad como la capital Orense, ¿sabes cuál es la cobertura en agua potable de los ciudadanos? 43%. No, la verdad. 43% más o menos. Eso es lo que tienen cobertura. ¿Y cómo puede alguien gastarse 3 millones de dólares? En otro momento aterrizamos justamente el análisis de aquello, ¿no? Porque siempre los ciudadanos, los comunicadores, los analistas apuntan siempre, ¿no? El nivel de gobierno central, dejando de lado este aspecto importantísimo que usted anota, Napoleón, que es el hecho de que los recursos anuales del presupuesto general del Estado se van, pues, en los 3 niveles de gobiernos que paralelamente son parte de la estructura administrativa, ¿no?, de nuestro país. Me refiero a prefecturas, los 221 GACs municipales, ya se incorpora el 222 y por supuesto las 843 juntas parroquiales rurales que hay en total en el Ecuador. En todo caso, después analizamos ese tema en otro momento, porque la noticia del día es justamente la aprobación en segunda de este marco legal, y yo creo que los ecuatorianos requieren algunas precisiones. Ayúdenos usted precisamente a irlas verificando, ¿no? Porque, por ejemplo, no en lo que tiene que ver con esta ley aprobada en segunda, la ley de transparencia social, había cuestionamientos que se ubicaban en el hecho de que precisamente pues se hablaba de que se advertía de que el proyecto iba a crear, ¿no?, 2 nuevos impuestos, que se castigaba con un impuesto a las empresas que deciden reinvertir sus utilidades para hacer crecer los negocios, ¿no? Eso se decía desde quienes estaban en desacuerdo esta tarde en la legislatura, pero en cambio, desde el bloque oficialista de ADN, se negaba de que estén implementando nuevos tributos, se justificaba la obligatoriedad de que las empresas paguen un impuesto sobre sus dividendos. ¿Cómo realmente queda de acuerdo, pues, a lo que se aprobó? Y interesante la pregunta, y déjame decirte que ¿cómo queda? A ver, queda 2 tributos. Uno que existía, que es las utilidades cuando se distribuyen, antes tenían un costo total del 14%. Hoy con la reforma, cuando se distribuyen, insisto, pagan el 12%. Así queda. Un tributo a la distribución de dividendos del 12%, flat. Lo retiene la compañía, ya ni se le dice al socio que pague, sino la compañía hace la agencia de retención. Eso había, y lo que han hecho es modificar, cambiar, y es más, hasta reducir en algo, un poquito, pero reducir la tarifa. Pero lo que sí se crea nuevo es un impuesto por no distribuir dividendos. La ley te pone ahora un reto. Si una compañía genera utilidad, tiene que o distribuir y pagar el 12% que conversamos anteriormente, o sea, distribuir y pagar el 12%, decía, o capitalizar y no pagar nada. Pero para eso tienes que capitalizar. Si no tomas ninguna de esas 2 decisiones, distribuir o capitalizar, entonces pagas un impuesto por la no distribución de dividendos, que va desde el 0,75 al 2,5%. Y sobre eso es lo que el gobierno espera recibir, cerca de 500 millones de dólares a fin de año. Es más, ya está presupuestado. En el presupuesto del 25 se habla de este ingreso adicional. Yo no creo que lleguen a 500 millones de dólares. No es todo lo que el gobierno espera que estén utilidades acumuladas se pueda cobrar. Pero más allá de eso, ¿este impuesto es correcto? No, me parece que la ley no está siendo justa. ¿Por qué? Primero, porque hay un aforismo que dice, la ley rige para el futuro, para lo venidero.
para el futuro, no para el pasado, nunca. ¿Sí? Y en esta ley lo que está diciendo es que todas las compañías que no distribuyeron utilidades en julio del 2025, entonces tienen que pagar. Entonces muchos dicen, pero no distribuye porque no había la ley. No sabía de esta ley. ¿Cómo va a distribuir si nunca tuve la oportunidad de decidir porque la ley está saliendo ahora y me está poniendo una obligación que debía haberla cumplido supuestamente en julio del 2025 y por lo tanto ahí sí hay no solo un efecto de darle efecto retroactivo a la norma, sino de testar, de redactar una ley con efecto antedatado, y eso sí, realmente carece de toda validez jurídica. Y ya vemos que sobre las leyes que ha mandado el gobierno han habido muchas demandas de constitucionalidad, ayer mismo, ¿verdad? Y ya vemos que precisamente no se tiene un equipo jurídico por parte del gobierno muy expedito que sostenga estas leyes que están siendo de alguna manera medias eh, mal armadas, por decirlo menos. Pero en el fondo volvemos a lo mismo. ¿Por qué esta ley? ¿Por qué? Déjame contestar. ¿Por qué no tenemos plata? Porque ya podemos poner bonos del gobierno ecuatoriano en recursos internacionales. No, no podemos poner. Nuestro riesgo país nos hace imposible poner este bono. ¿Algún gobierno del exterior nos quiere prestar plata? No, no nos quieren prestar plata. El Fondo Monetario dice que nos puede prestar, pero que hagamos estos ajustes fiscales. Es decir, nuevamente estamos en la misma lógica. El país está complicado y no hay otra opción que meter a la brava una reforma tributaria para sacar algo de plata y volver a cubrir un déficit fiscal que, como lo hemos conversado, está en 5.100 millones de dólares, que las cosas no han cambiado. ¿Y qué me preocupa? Que esto no es estructural. Esto no es armar un país a 20, a 30, 40 años, sacar a nuestra nación y que vaya creciendo. Es tapar un hueco. Hoy día hay un incendio, vamos con esto rápido a apagar el incendio, pero no hay plan, no hay estructura, no hay idea, no hay plan nacional de desarrollo. Es lo que nos estresa. Ese es el grave. No tengamos un plan, esto es solo tapar huecos. Por supuesto, ese es el gravísimo problema, no ver justamente el problema de una manera estructural, ¿no? Y vamos a seguir con esto y más allá de todas estas iniciativas, porque yo estaba mencionando, ¿no? Lo que se puede avisorar positivamente para el Ecuador en lo que tiene que ver con concreción de nuevos acuerdos comerciales que van a posibilitar crecimiento de producción para poder cimentar esas exportaciones. Eso significa tributo, trabajo para la gente, pero ese es un tema a largo plazo, ¿no? Pero si vamos a seguir con estas medidas parches, realmente no vamos para ningún lado. Napoleón, agradecerle muchísimo por este tiempo. Ya habrá espacio para hablar de ese otro tema que yo creo que también amerita el debate nacional de todos los sectores, ¿no? Ir delineando esa verdadera agenda país en base a esos temas de fondo, ¿no? Con el mayor gusto, siempre. Solo déjame terminar con algo. Hay otros países como Perú, que mira que tienen, un peruano me decía esto, nosotros tenemos 5 presidentes presos en la cárcel, 5. Uno preso en su casa, Kuczynski. Decía, otro preso en el infierno, se refería a Fujimori. Y decía, otro preso en el olvido, que es Alan García, el que se mató. O sea, nosotros tenemos 6 o 7 presidentes presos en la tierra, en el infierno, en el cielo o en cualquier otro. Pero la inversión extranjera no para, porque la justicia es seria, porque el país no cambia, porque el Banco Central es sólido, porque las instituciones son fuertes. Solo te doy este dato para despedirme. En Perú el año anterior llegaron 14.000 millones de dólares, 14.000. A Ecuador no llegaron ni 400. Es ahí la gran diferencia. Esa es la diferencia, ¿no? Napoleón, un fuerte abrazo desde Guayaquil. Gracias por Saludos. Este tiempo. Muy buena tarde con todos. Son las 6 de la tarde con 1 minuto. Ahí está el analista en temas tributarios, Napoleón Santa María. Saludamos a Wendy Quinde. ¿Cómo vamos, Wendy? Qué gusto. ¿Cómo estás, mi querido Alberto? Buenas tardes. Contigo, con todos nuestros compañeros que están justamente en el panel. Y también a toda la audiencia que está en la 98.9.